voy a hacer los comentarios a partir de la experiencia que he tenido como historiador del cine mudo. Será como un viaje del cine mudo al cine sonoro, destacando o subrayando algunos elementos que permanecen y luego cambian, cómo se va desarrollando, cómo se pasa de la técnica de la vista al lenguaje cinematográfico. Esta película, Inauguración del Tráfico Internacional de Tehuantepec, la filmó el ingeniero Salvador Toscano en 1907 y la exhibió ese mismo año en el Teatro Calderón de Zacatecas. Lo que está captando son objetos en movimiento, el del mar y el del barco, que van en sentido contrario. Van siguiendo la tradición de los hermanos Lumière de filmar objetos en movimiento. El cine llegó a México en agosto de 1896 y los emisarios Lumière, en sus primeras exhibiciones, mostraron la llegada del tren, que en casi todo el mundo va a causar un fuerte impacto. En México, siguiendo ese modelo, se filmaron varias llegadas del tren. Una de ellas, la que estamos viendo, es de las dos que se sobreviven de las tomadas por camarógrafos mexicanos. También se dice que los hermanos Lumière crearon el plano secuencia, pero en las películas Lumière todavía no se crea el lenguaje cinematográfico y más bien son planos en movimiento, porque no preceden ni suceden a ninguna otra secuencia para comunicar un argumento. Mientras que ahora, aquí, el ingeniero Toscano ya usa el sentido de plano secuencia porque sí nos está contando, nos está narrando la relación de ese viaje de Porfirio Díaz. Ferrocarril transoceánico, importante para México por las posibilidades de su comercio exterior. Otra de las cosas importantes del cine en la etapa muda es que estará ligado a la idea de progreso. Desde luego, Porfirio Díaz intuyó las posibilidades propagandísticas del medio y desde la llegada de los hermanos Lumière se hizo filmar. Lo retrataron paseando a caballo en el bosque de Chapultepec. Luego la reina Isabel de España le regaló un caballo blanco y su película duró en exhibición más de 2 años. Posteriormente llevará un camarógrafo a sus viajes, particularmente en ferrocarril, como el que estamos viendo ahora. También llevó un camarógrafo para la inauguración del ferrocarril a Manzanillo, como también llevó camarógrafos para entrevistarse con el presidente Taft a los Estados Unidos. Entonces el ferrocarril era emblemático del orden y del progreso. También es interesante ver que los camarógrafos en esta época invariablemente están retratando objetos en movimiento. La palabra cine es abreviatura de cinematógrafo, que significa escritura del movimiento, porque viene de kinetos, movimiento, y graphein, escritura del movimiento. Si nos fijamos en algunas ocasiones, los personajes están fijos o se detienen
o a partir de un movimiento fijo comienzan a caminar, y es porque están posando para los fotógrafos de cámara fija. En el cine no se debe posar, pero esto es muy frecuente verlo en todas las películas filmadas por los camarógrafos en la etapa muda. También sería interesante recordar que los hermanos Lumière exhibieron por primera vez su aparato al Congreso de Fotógrafos en junio de 1895, y al público la primera función fue el 28 de diciembre de 1895 en el Salón de los Indianos en el Boulevard de las Capuchinas en París. A México llegó 6 meses después. La primera función se la ofrecieron al general Porfirio Díaz en el castillo de Chapultepec el 5 de agosto. Invitaron a cenar a los enviados de los Lumière, que se llamaba Ferdinand von Bernard y Gabriel Beire. El invento les gustó tanto que salieron del castillo de Chapultepec después de la 1 de la madrugada. Luego hubo una función para los periodistas y finalmente el sábado 14 de agosto mostraron el invento al público en general. El precio de entrada costó 50 centavos. Al público le gustó tanto que acudió en masa a ver las funciones. Gabriel Beire le cuenta a su mamá que tenían miedo que el público no llegara, y el sábado, que fue el 14 de agosto, estaba lloviendo y creían que no iba a haber público. Extendieron más de 1500 invitaciones y sí llegó ese público. Estamos viendo también cómo la cámara va sobre el ferrocarril. Entonces los movimientos de la cámara en aquella época tenían varias posibilidades, o bien a través de un objeto en movimiento o retratar objetos en movimiento. Los camarógrafos en México solían retratar los lugares concurridos, las salidas de misa o las alamedas pueblerinas o las plazas de toros o los mercados, siempre y cuando hubiera gente, porque el público invariablemente después acudía al cine para contemplarse. En México no se desarrolló el cine de argumento por diversos motivos. Entre otros, no había película virgen, sino que la compraban al extranjero. Los hermanos Lumière la película virgen la vendían a cuentagotas. Por otra parte, había una gran inestabilidad en el negocio cinematográfico, por lo menos de 1896 a 1906. Entonces no hacían experimentos riesgosos para su inversión con la poca o escasa película virgen que recibían, y preferían retratar a la gente para que luego ella fuera a verse al cine. Aquí es muy claro que están retratando a la gente, y si bien es cierto que la película tiene un interés de propaganda, porque Porfirio Díaz está usando el sentido de propaganda, también, desde luego, que retratan a los lugares y los escenarios, y todas estas personas después irían al cine o tratarían de ir al cine para contemplarse. También en los primeros años de cine, la cámara invariablemente está fija. Acabamos de ver ahora en el mercado un ligero paneo hacia la derecha. Entonces a estas películas se les llamaban vistas. Entonces el término de vista está heredado de la pintura. Se usaron, por ejemplo, las vistas de Venecia, estas de Canaletto, o infinidad de otras vistas de otros pintores de múltiples ciudades.
La fotografía a su vez hereda el término de la pintura y el cine lo toma a su vez de la pintura. Aquí estamos viendo un ligero paneo. Por otra parte, la zona de Tehuantepec va a ser una zona emblemática. Van a abordar el tren y aquí están los fotógrafos desfilando frente a la cámara de cine, todos aquellos que están tomando las fotografías oficiales para cubrir el evento. Esas fotografías luego eran publicadas en El Mundo Ilustrado o Arte y Letras. El Tiempo Ilustrado es otra de las publicaciones donde puede uno encontrar la información gráfica de todos estos eventos de Porfirio Díaz. Una cosa admirable de Porfirio Díaz es que pese a su edad mantiene una agilidad de movimientos. Porfirio Díaz era muy disciplinado y diario hacía ejercicio justamente para mantener su condición física. Y en casi todas estas películas vemos un desplazamiento ágil y vertiginoso, particularmente pensando en los años que tenía. Entonces la región de Tehuantepec va a ser una región emblemática. La van a ver como un lugar donde el tiempo se ha detenido, como en estas escenas que vimos de las personas bañándose en el río. Entonces, donde Eisenstein posteriormente va a decir el tiempo se detuvo y estoy prácticamente viendo lo que se veía en la época antes de la llegada de los españoles. También aquí estuvo Tina Modotti, tomó algunas fotografías. Álvarez Bravo también tiene sus fotografías de Tehuantepec y lo vamos a ver más adelante en las películas de Miguel Covarrubias. Entonces, el Istmo fue una zona emblemática para los fotógrafos por múltiples razones. Desde luego que aquí el objetivo es mostrar el progreso. Y el progreso en el ferrocarril, el progreso en los sistemas de transporte, el progreso en la mecanización de los trabajos. Lo que es interesante de todas estas películas es que nos van a comunicar la situación del país. El cine tiene múltiples usos, ya como documento, no solamente ver la acción, sino también todo el contorno. Y a lo largo de la serie de películas que vamos a ver, pues vamos a admirar al mismo tiempo la transformación del país. Toda su arquitectura vernácula, que ya hemos tenido oportunidad de ver aquí, prácticamente ahora ha desaparecido. El vidrio y el hormigón la destruyó, la sustituyó. Todo el mundo rural del México de aquellos años también va a desaparecer. Ahora vemos, bueno, quizá como ahora un México muy contrastado en cuanto a clases sociales. La indumentaria nos va a dar, desde luego, la ubicación social de quienes visten. Aquí están las damas elegantes del porfirismo, que las contrastamos con las damas que estaban en el mercado con una ropa o una indumentaria totalmente tradicional, o incluso con las personas que estaban saliendo de misa. Aquí volvemos a ver el movimiento de la cámara sobre el barco. Es lo que posteriormente se va a llamar un traveling, pero al mismo tiempo también vemos el movimiento del agua. En esa época lo que importaba era retratar objetos en movimiento. Aquí está cómo se va viendo claramente el movimiento del agua, pero al mismo tiempo el movimiento de la cámara sobre el barco. Al mismo tiempo esto parece un ligero traveling o un ligero paneo, los dos movimientos simultáneamente.
aparece otro objetivo en la lente que lo retratan, y ahora son 3 fases del movimiento. Este barco que va contra el movimiento del agua, y a su vez el movimiento del barco sobre el cual va el camarógrafo. Entonces para ellos era una obsesión retratar los objetos en movimiento. Si no tenía movimiento, no era objeto cinematografiado.